¿Cómo les va? Bienvenidos. Comienza una nueva emisión de Una Hora para mí. Comenzamos con el profesor Nelson Toledo. El profesor nos va a realizar un dibujo con la técnica del pincel seco y témpera. Luego vamos a tener a Gustavo, que va a realizar un trabajo de serigrafía sobre unos floreros de vidrio. Y después vamos a tener nuestro segmento de Recorriendo el País, Descubriendo Talentos. Muy bienvenidos nuevamente. Recuerden visitar nuestra página www.unahoraparamí.com.ar. Comenzamos. Hola, ¿cómo les va? Como siempre es un gusto cada que nos encontramos. Bueno, hoy nos convoca una técnica que es la de la témpera, es una técnica que es como postergada, la vamos a tratar de redescubrir. Vamos a trabajar con figuras de animales. Pensemos de que necesitamos de una investigación previa, de observar esto de los animales. Puntualmente, cuando se trata de animales domésticos, nosotros podemos acceder a buenas fotografías o, si es posible, un estudio previo de la especie del natural para captar la esencia del movimiento, para nosotros tratar de involucrarnos en la parte muscular, en la parte, digamos, del detalle del animal. En particular el perro, que nosotros podemos pensar de que es algo como muy cotidiano, pero necesitamos de ese estudio, de esa observación previa. El animal es doméstico, por lo tanto va a tener un entorno, a diferencia de la especie cuando es salvaje, estamos hablando de un hábitat. Bien, en el caso de los ojos, puntualmente vamos a partir con esa parte en concreto. Yo logro un buen ojo y el resto es como que acompaña. Las herramientas para trabajar con esta técnica son pocas, son sencillas. Yo voy a necesitar de un lápiz, de una goma por si surge algún error, una trincheta y los pinceles. Los pinceles son de cerda, duros, es decir, un pincel no muy grueso y otro sí bastante más importante. La témpera sabemos que, bueno, que es una técnica que nosotros venimos trabajando desde la infancia. Es una técnica que tiene las características de que es opaco, lo puedo manejar con agua y bueno, vamos a ver qué sale. Empezamos a manchar entonces con el pincel más fino. Recordemos que es importante para esta técnica que sea de cerda, es decir, esa dureza propio de la cerda me va a garantizar esto del pincel seco, ¿no? Tratemos de hacerle un golpe de luz al ojo, el ojo me sale, me conforma y es como que lo demás gira alrededor del mismo. Entonces, yo ya tengo planteado previamente con grafito el dibujo, digamos por cuestiones de tiempo. También esto es importante, la nariz. Un perro saludable dicen de que tiene la nariz húmeda, por lo tanto es importante darle un golpe de luz a esa parte. Bien, trabajar entonces con la témpera no muy aguada, no muy diluida. Recuerden que la técnica es pincel seco, es en realidad un dibujo pero con una técnica pictórica, porque nosotros estamos trabajando con pinceles y estamos trabajando con un medio húmedo. Y se emparenta esto del dibujo porque estamos trabajando con negro solamente, es decir, carece del color. También es importante que nosotros tengamos seleccionado el foco de luz. De acuerdo a eso vamos a ir trabajando con las sombras y esto sabemos que es importante para generar el volumen. La técnica de la témpera es de secado muy rápido, o sea que eso nos permite agilizar nuestro trabajo. Fíjense en que yo estoy como planteando el perímetro, la forma básica y después me va a permitir el detalle con más seguridad. Insisto sobre que hay una observación previa en el trabajo de animales que nos permiten sobre todo esto de generar dinamismo, es decir, dibujo, pintura de animales, no caer en el estatismo, no pensar de que
esto va a ser algo como que pareciera un animal embalsamado porque estaríamos en problemas. Los recursos para lograr el dinamismo, hay recursos que son anatómicos propios de la especie, es decir, la rotación, por ejemplo, rotación de cabeza, la traslación, flexión, torsión y otros puntos, digamos, que son extras a la anatomía del animal, como puede ser la parte del entorno, del hábitat, si hay agua, si hay vegetales en movimiento, etc. También es bueno captar en esto de los animales y sobre todo en los animales domésticos la actitud, ¿no? Puede ser una actitud de ladrado, por ejemplo, y eso está bueno. Bueno, con el pincel de cerda un poco más ancho empiezo a trabajarle los volúmenes, las sombras. Recuerden que la técnica es pincel seco, por lo tanto no debo cargar tanto el mismo. La cerda me permite trabajar con esos, digamos, cuando se hace evidente el pelo y viene bien entonces para la pintura, para el dibujo de animales. La importancia que tiene, como hemos dicho recién, el foco de luz. Esto me va generando sombras, digamos, propias y va ganando, digamos, en credibilidad. Viene bien entonces esto del foco de luz para el volumen. Bien, entonces trabajar con poca pintura. El pincel, la cerda, me ayuda para esto de los pelos. Insisto, no cargar demasiado. Este pincel ancho es como que me agiliza el trabajo. El pincel más pequeño para detalles. Entonces es importante también tener en cuenta las proporciones. En lo particular me parece que la cabeza es como un buen método, como una unidad de proporción que trasladado al resto del cuerpo me va generando el tamaño que yo necesito. Como ustedes pueden ver, el pincel de pelo más pequeño me permite el detalle, me permite el control de zonas más delicadas, de zonas más finas, pero la técnica sigue siendo de pincel seco. Es decir, soltarnos, como yo siempre digo, en esto del arte. La técnica, la seguridad en la técnica me permite la soltura. Nosotros logrando un trabajo espontáneo, esa frescura se traslada en el resultado final y lo hace creíble, es un recurso más. También pensemos esto de la sombra proyectada, que debe estar presente siempre en todos los volúmenes, aún en la pintura de animales. Esto es como que, digamos, une el objeto, el animal, con la superficie de apoyo. Vamos a trabajar un poquito también con el fondo para generar algo de volumen, algo de completar, digamos, la parte de abajo, la parte posterior, que siempre viene bien. Todo un desafío esto de la pintura, del dibujo de animales. Es importante entonces documentarnos, trabajar con bocetos previos si tenemos la especie en vivo, sino con buenas fotografías. Hay material, hay libros, revistas que nosotros podemos recurrir para lo mismo. Es una técnica suelta, fresca. Piensen que esto del pincel seco lo podemos aplicar también con, digamos, otras técnicas, es decir, con el acrílico, con el óleo, y siempre genera, digamos, un resultado final bastante atractivo. No nos olvidemos de detalles anatómicos, como que son los bigotes. Eso no lo podemos dejar de lado. Recuerden, yo logro un buen ojo, logro una buena cabeza y yo ya me quedo tranquilo. Es decir, lo demás es como que va complementando el mismo. Bien, siempre suelto, con un sentido de volumen.
tratando de, digamos, crear la ilusión del pelaje con esta técnica de esta especie, ¿no? Bien, tratando de soltarnos, el trabajo va tomando forma. Recuerden, la idea es revalorizar una técnica que está como postergada, esto de la témpera, que por ahí hay prejuicios de que es iniciarse en los niños, pero es una técnica que puede llegar a sorprendernos. Fíjense que en el caso de este trabajo seca prácticamente en forma muy rápida. Yo puedo activar de nuevo la pintura humedeciendo con un pincel limpio y me permite trabajar también con aguadas, me permite trabajar con témpera, con color también si así lo deseo. La idea es revalorizarla, la idea es redescubrirla, la idea es pensar de que es una técnica que puede llegar a cautivarnos. No solo pensar en esto del acrílico, del óleo o de otras técnicas del dibujo, sino que hay técnicas que están como postergadas que nosotros podemos llegar a redescubrirla. Bien, de parte mía, como siempre, es un gusto estar con ustedes. Espero que hayamos aprendido algo. Mucha suerte, un placer y hasta cualquier momento.